Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el viernes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma y estamos viendo el Evangelio de San Juan capítulo 7 con llamemos así, digamos como fragmentos o intersegmentos 1, 2, 10, 25 al 30. Esos intersegmentos se utilizan ¿por qué? Porque obviamente la fragmentación de Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 7, es bastante extenso, digamos, se puede decir digamos, bastante extenso, pero esa fragmentación se utiliza digamos como para dar a entender el mensaje central de Juan, no demeritando lo que obviamente se excluye digamos, dentro del Evangelio del día, sino es porque sencillamente como para darle realce y el contenido y el contexto a la labor mesiánica de Jesús. Más que todo es por eso. Y por eso, para entender este Evangelio, ahorita me voy a quedar con la frase central de ese Evangelio, que es la última frase para el versículo 30. Impresionante, o sea, hay que entender muy bien a la luz de las Sagradas Escrituras y lo que la Iglesia propone para poder entender el Evangelio de San Juan, porque es el único Evangelio, llamémoslo así, de un estilo más metafísico, o sea, más allá, muy arcano, muy elevado. Es el Evangelio del amor. La forma como escribe Juan es una forma bellísima, expresa el amor de Dios por los hombres, pero al mismo tiempo su radicalidad y al mismo tiempo su justicia. A pesar de que Dios es misericordioso, también expresa su justicia. Por eso algunos dicen, no, es que Dios es misericordioso. Nadie está diciendo que Dios no es misericordioso, pero no se le olvide que por encima también, junto con la misericordia, está a la misma altura la justicia de Dios. Entonces tengan cuenta porque Dios es justo y dará a cada quien según sus obras. Muy bien. Versículo 30. A causa de esto buscaban cómo apresarle, mas nadie le echó mano, pues todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Va a la fiesta de las tiendas, va de incógnito con sus demás parientes, familiares, se expresa en el templo, le dicen algunos, pero si este es el Mesías, ¿de dónde? Si es que este tipo lo conocemos, el Mesías no lo conoceremos, ¿de dónde será su procedencia? Dios es el único que puede cambiar los planes y lo hace para bien de uno. Para entonces uno entender este Evangelio, vuelvo y digo, que es muy rico, demasiadamente hermoso este Evangelio, y sobre todo esta parte, cuando uno entonces empieza a leerlo, es de Touen, o autos piacia, nada más esa palabra piacia y traducirla es una palabra elevada, compleja, Cayo 6, Epevalen, Epenauton, Zungeira Osi Autou, el Erusei, Ura Autou. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde vamos a empezar para poder entonces meditar este Evangelio, este fragmento del Evangelio? Vuelvo y digo, hay dos concilios impresionantes y fundamentales en la Iglesia para poder entonces entender al Evangelio de Juan. Concilio de Éfeso y Concilio de Calcedonia. 400 más o menos 30, más o menos 451, 430 más o menos. ¿A qué yo voy con eso? A que esos dos concilios, Éfeso y de Calcedonia, pues aparecieron unos grandes padres de la Iglesia, pero sobre todo hablan de la divinidad de Jesús, y obviamente pues lo que se habla en cuanto al gran padre, patriarca, poder digamos decirlo así, de la Iglesia, Cirilo de Alejandría, y al mismo tiempo pues en el Concilio de Calcedonia, pues las definiciones ortodoxas que se mantienen dentro de esos mismos concilios. Y hay un tomo impresionante dentro del Concilio de Calcedonia, Tomus Leonis, pues obviamente San León Magno, que le escribe a Flaviano. Entonces, más o menos lo que enfoca y lo que trata de dirigir en ese Tomus Leonis es tratar de demostrar como tal la divinidad de Jesús unida su humanidad y su divinidad en una sola persona. Entonces, cuando uno toca este Evangelio de Juan, está refiriéndose al Mesías. Y por eso entonces uno no puede llegar, vuelvo y digo, como he dicho en los videos anteriores, de por sí de antemano los invito a que se suscriban a mi canal y que compartan este video, por favor. Entonces uno no puede llegar a decir, no, es que el Evangelio fue escrito por hombre, listo, pero inspirado por Dios, sí, así fue tal como fue, y entonces se empezó a distribuir. No, un momento, la Iglesia tuvo la gran responsabilidad de analizar los textos y mirar que eran fidedignos y que eran del propio autor. Lastimosamente hoy se dicen cosas que no son, pero bueno, pero eran del propio autor, muy bien, del propio evangelista.
Entonces, para entender esto, vuelvo y digo, hay que referirnos a los concilios para poder entender el Evangelio de San Juan, perdón, y dar como tal su idoneidad y digamos, la parte fidedigna del Evangelio de San Juan. Entonces empieza con una característica o una caracterización de la parte del Mesías. Perdón, mi explico, dice, ese teón, o son pías y hay, o sea, quiere decir, solamente se demuestra, cuando, como dice San Juan, en la pluma de San Juan, refiriéndose a Jesús, que no ha llegado su hora, dice, solamente se demuestra, ese fragmento quiere decir, ese sos o un auton pías y hay que hay. Solamente está demostrado que Jesús es el Mesías, pero que se necesita de la fe en él para entonces creer que él es el Mesías. ¿Sí ve cómo dice? O sea, se necesita creer en Jesús como Mesías para entonces reconocerlo a él como Mesías. Y tiene razón, tiene que ser un acto voluntario, un acto de la voluntad, al creer que Jesús es el Mesías. Y si usted cree que Jesús es el Mesías, pues obviamente su vida va a girar en torno a él. Así como lo dicen estos grandes concilios de Calcedonia, de Éfeso. Entonces, al usted reconocer el mesianismo de Jesús, entonces su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar porque al final del texto viene un fragmento impresionante que dice el uleye, o el ulesei, como usted quiere decirlo, urazón. O sea, quiere decir que todo él lo cambia por ser el Mesías. Todo él lo cambia por ser el Mesías. Pero depende de usted creer que Jesucristo es el Mesías. Y tiene unas condiciones creer en Jesucristo que es el Mesías. Primero, la primera condición, ser misericordioso, perdonar las ofensas. Segundo, después de perdonar las ofensas, ayudar y tener obras de caridad. Y tercero, estar bajo los mandamientos de la obediencia que expone la Santa Iglesia Católica, como lo dice el Tomus Leonis, en el Concilio de Calcedonia, a Flaviano, como lo dice. O sea, hay que tener una obediencia incólume a la Iglesia Católica en cuanto a sus mandamientos y preceptos. De manera que lo que está por fuera de la Iglesia Católica no se considera que siga el Mesías. Porque, como lo decía el ponente del Concilio de Calcedonia, y sacó un poco de anatematizaciones precisamente por eso. Porque ¿cómo es posible que usted diga que Jesucristo es el Mesías y usted tenga un rancho aparte de lo que él ha instituido, de su Iglesia Católica? No puede ser. O sea, no puede ser que usted crea que Jesucristo es el Mesías y entonces diga, bueno, Jesucristo es el Mesías y entonces yo me separo de la Iglesia Católica y entonces hago lo que qué pena la palabra, hago lo que se me dé la gana y entonces consigo un poco de gente y, mejor dicho, me empiezo a predicar el Evangelio, una cosa y otra, y a decir de que entonces, que no, o sea, no tengo una vida para nada sacramental y digo que yo soy poseedor de la verdad. No, así no lo está diciendo el Evangelio de Juan. Así no lo está diciendo el Evangelio de Juan, jamás lo dice. Está diciendo por el contrario, que es un acto voluntario. Teniendo en cuenta su razón, cree que usted, Jesucristo es el Mesías. Y entonces tiene unas condiciones que, al ser Jesucristo el Mesías, se somete usted a una obediencia dentro de la Iglesia Católica, fundada por Cristo, que sostenida por los concilios, en este caso de Éfeso y de Calcedonia, que demuestran la divinidad de Jesús. La demuestran como tal. Hay una frase del concilio de Éfeso, más o menos, que dice así: alos kai, alos, alius et alius. Es una frase de definición dogmática. Una frase de definición dogmática que lo que está queriendo decir prácticamente es la divinidad del Logos que se antepone esas palabras, alos kai, alos, al unum est. O sea, todo es, todo él solo es, tanto hombre como Dios. ¿Sí? O sea, no lo referencian como tal, simplemente separado, que Dios separado y hombre separado, no. Todo, unum est, como dice el Concilio de Éfeso. Entonces hay que tener en cuenta esas directrices para que usted viva bajo la obediencia. Por eso hoy los invito a que sometamos nuestro orgullo, nuestra soberbia. O sea, le pidamos al Señor que nos libere el orgullo y la soberbia para entonces entender su palabra y saber que Jesucristo es el Mesías. Pero para que ese mesianismo de Jesús cobre vida en mí, yo tengo que ser obediente. Así como Cristo lo dice en el versículo de ese fragmento de Juan, el versículo, venga, le digo qué versículo es exactamente. Versículo 28. Dice: me conocéis a mí y sabéis de dónde sois.
pues no he venido de mí mismo, sino que es que otro es real y verdadero, quien me envió, a quien vosotros no conocéis. O sea, ¿cómo usted va a conocer al Padre si desconoce a Jesús? Imposible. ¿Cómo usted dice que sigue a Dios si desconoce las leyes que ha manifestado en su iglesia? Imposible. Eso es imposible. No, eso es una desviación de lo que es el mensaje de Jesús. Bueno, en fin, ya no digo nada más, solamente la pregunta para el día de hoy. La pregunta para el día de hoy, ¿usted cree que verdaderamente Jesús es el Mesías? ¿Le cree a Jesús como Mesías? ¿Le cree usted a Jesús como Mesías? ¿Es obediente al mesianismo de Jesús? Algunos dirán, sí, yo soy obediente, pero no tiene una vida sacramental. Sí, yo soy obediente, pero no sigue los mandamientos. Sí, yo soy obediente, pero qué pena, vuelvo y digo la palabra, hacen lo que se le dé en la gana. Entonces no sigue el mesianismo de Jesús, no lo sigue. Usted no puede decir que soy un seguidor del mesianismo de Jesús cuando es desobediente. No puede hacer eso. No puede decir que sigue a Jesús. Muy bien. Dios los bendiga. Indispensable hoy Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, hora de caridad y confesión. ¿Qué más? ¿No queda nada? Pregúntese. Pregúntese si usted realmente sigue a Jesús como Mesías. Si sigue a Jesús como Mesías, pues tendrá que ser como los apóstoles y como tantos santos que se han sometido a la obediencia de la Iglesia Católica. La Virgencita María obedeció totalmente, se sometió a las leyes que Dios tenía y tiene para ella, se sometió totalmente, la madre del Mesías, como dice San Bernardo Sister, la omnipotencia suplicante, pero se sometió a las normas y leyes que Dios le tenía para ella, para todos también, pero ella en especial por ser Inmaculada Concepción, la Inmaculada, y San José se sometió a lo que Dios quería para él, y ustedes y yo, soberbios, no nos sometemos. Triste realidad. Bueno, Dios los bendiga, la Virgen lo acompañe, pregúntese si cree en Jesús como Mesías, y es un acto voluntario, y si lo cree como tal, demuéstrelo porque eso es lo que nos falta a nosotros demostrar que verdaderamente creemos en Jesús como Mesías. Feliz día, que esté muy bien.